Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de salud mental, pero también un poco del Cribo, ¿no? Que organiza como todos los años unas actividades en las que yo espero que ustedes también se apunten. Y es que también están de enhorabuena, estamos todos, porque toda la sociedad lanceloteña estamos de enhorabuena, porque el Cribo cumple 30 años, nada más y nada menos. Hoy vamos a hablar, y voy a pasar a las presentaciones, después ya hablaremos de otras cuestiones. Sin más dilación pasamos a hablar con don Julio Santiago. Don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Es que me pasa el año y lo veo igual, ¿eh? Lo veo igual. Bueno, imagino que voy envejeciendo cada vez más, pero los que me miran y vienen envejeciendo también conmigo, pues parece como que no nos damos cuenta. Vamos juntos. Pero pregúntele a un chico, un chiquillo, a un adolescente, lo que sea, que me mire y que diga a ver qué tal se me ve, y verá como dice que se me ve muy viejo. Bueno, y a mí, si me ve un chiquillo, pues también. Venga, vamos a presentar también a Alejandro González, en este caso es miembro de la directiva del Cribo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Preparado, no? Para organizar mucho. Sí. Todo este trabajo o estos trabajos previos detrás llevan también mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo de organización, ¿no? Desde el año pasado, por esta fecha, creo que ya estábamos maquinando Sí, la estos son nueva como, junta directiva. como los carnavaleros, los murgueros, que ya termina la gala del día y ya están casi trabajando en la siguiente, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hablar primero de un poco de cómo fue, don Julio, cómo recuerda hace 30 años la fundación. Usted fue fundador del Cribo. ¿Qué necesidades había en la isla o qué no había en la isla? Y la figura y cómo nace ese Cribo y cómo se consolida, por supuesto. Yo vivo en Lanzarote desde hace 50 años, el año 72. Y era cuando me contrataron, que fue el Instituto Social de la Marina, yo era psiquiatra hospitalario. Es decir, no había habido nunca en Lanzarote ninguna persona, ningún especialista en psiquiatría, y sobre todo no había habido ningún lugar específico donde pudieran ingresar o ser atendidos las personas con enfermedades mentales. Entonces empezamos a atenderlos, se creó una unidad, una pequeña unidad de psiquiatría, que cuando tenía 6 camas, nada más, pues empezó a... Bueno, los enfermos mentales ya no teníamos que mandarlos a Las Palmas, porque hasta entonces cada enfermo que tenía una enfermedad mental severa tenía que ser trasladado en el correillo hasta Las Palmas. En fin, era aquello un poco bastante, no sé, un poco como muy anticuado y muy mal. Entonces, ya una vez que estaba la unidad de internamiento del hospital, con 6 camas, pues empezó a pasar que, bueno, estaban los enfermos que se descompensaban con enfermedades mentales graves, por ejemplo, esquizofrenia o trastornos bipolares o lo que sea, ingresaban durante unos días en esa unidad, pero luego después cuando se marchaban, no es raro que de alguna manera, puesto que habíamos hecho cierta amistad con ellos y había habido un trasvase de afecto y de cosas, ellos volvían otra vez y no es raro que volvieran a desayunar conmigo concretamente. Yo era el único psiquiatra que había y tenía 4 enfermeras que trabajaban conmigo y, bueno, y unos auxiliares. Entonces éramos un equipo tan pequeñito que con cada persona que ingresaba pues lo hacíamos un poco como de la familia, como del grupo. Entonces, en las terapias de grupo que hacíamos, les insistíamos en que cuando se fueran de alta no se quedaran solos por ahí, sino que volvieran cuando quisieran. Empezaron a volver, incluso a desayunar con nosotros hasta casi cada día, algunos de ellos cada día. Entonces, cuando nos juntábamos varios, a medida que fuimos dando de alta a varios que seguían viniendo, pues vimos que llegó un momento, nos juntábamos inicialmente en la cafetería del hospital, pero llegó un momento en la Casa del Mar, antigua, sí. Pero llegó un momento en que ya no cabíamos allí, éramos 8, 10 o 12, y era una reunión. Entonces, pedimos a una paciente que, como su familia disponía de varios almacenes en la zona de Argana Alta, donde está la calle El Cribo, pues que por qué no nos cedían uno, y voluntariamente la familia de esta chica nos cedió Eva, que se llama ella, nos cedió un almacén. Debemos estarle muy agradecidos porque allí fue el embrión de lo que luego después sería la Asociación para la Defensa del Paciente Psíquico, el Cribo, que es como se llamó el Cribo al principio, ¿no? Eso fue cuando por fin las reuniones se hacían ya, pues no sé, veíamos que la cosa iba a tener futuro, que ya no era cuestión solo de reunirnos de vez en cuando sin un horario ni un compromiso fijo, sino que la cosa iba a tener futuro. Entonces decidimos solicitar que el Cribo fuera aceptado como una asociación, como una ONG, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, y entonces en el año 1992, se creó el Cribo, que como ve ya venía gestándose, pero que hasta entonces no se dio este carácter de oficialidad. Cuando se hizo el Cribo de modo oficial fue en el año 92 y por lo tanto hacen ahora, este año, en 2022 en el que estamos, se celebran
30 años. Es decir, este es el 30º aniversario de la fundación del Cribo. Entonces, ahora en este año nosotros lo que queremos es hablar de la salud mental y de las actuaciones que ha tenido el Cribo a lo largo de todo este tiempo en la isla de Lanzarote. Vale, pues vamos a pasar entonces a que Alejandro nos cuente parte de esas actividades. Alejandro, el día 24 de marzo, entre otras cosas, en el Multicine Atlántida, la gala Conectando con la Salud Mental. Ese va a ser el eje principal de las actividades. ¿Qué va a suceder ahí? Cierto es, conectando con la salud mental es el lema que pusimos en el proyecto. Todo proyecto necesita de un lema y qué mejor que ese, porque la realidad del Cribo es esa. Ha estado 30 años conectando con la salud mental y lo que ello supone, ¿no? Entonces queremos iniciar el día 24 en esa gala en el Teatro Cine Atlántida, que recalco es gratuita, que pueden reservar las entradas en Ecoentradas, en la pasarela de tal, y si por alguna razón no tuvieran medios de acceder por las redes, que llamen al Cribo, que se les puede atender tranquilamente sin ningún problema, facilitar los datos y demás. Y entonces en esa gala lo que queremos es hacer un reconocimiento público a todas las entidades como Cabildo, Ayuntamiento y a esas personas que se han entregado a ese proyecto, que sin la ayuda, sin esa simbiosis entre profesionales y los familiares y los pacientes, no ha podido llevar a cabo el Cribo, ¿no? Ese reconocimiento público creo que se lo merece la sociedad lanzaroteña, que lo conozca y que participe de nuestra alegría, diríamos, en seguir 30 años que tenemos y otros 30 si es posible. Vale. Más. Pero también se van a intentar, ¿no?, buscar también fondos, ¿no?, o que con la gente colabore. Hemos pedido a los ayuntamientos, lógicamente, que aporten económicamente, Claro. ¿no? En eso estamos y de momento se les ha enviado el proyecto correspondiente con la parte que debería aportar cada ayuntamiento y vamos, no me cabe duda de que sí, que los ayuntamientos van a colaborar como han hecho siempre a lo largo de todos estos 30 años, ¿no? Y luego ya con este pistoletazo de salida, que queríamos hacerlo en febrero, pero por culpa de la pandemia se ha ido demorando, pues a partir de ahora, pues eso, habrán conferencias específicas sobre salud mental, puede ser a cargo de psiquiatras, psicólogos, personal de trabajo social, haremos mesas redondas también para tratar temas de actualidad y temas también relacionados con la salud mental. Luego tenemos ese buque insignia nuestro que se llama El Cribo desde dentro, donde don Julio Santiago es el que hizo esa propuesta y que empezamos en el Hotel Lancelot a instancias del Rotary Club. Vemos que es una forma de darnos a conocer, de hablar desde dentro con testimonios de nuestros asociados, de pacientes, de las familias, que cuenten un poco su historia, ¿no? Es la manera de llegar. Y queremos meter la novedad, ya que se habla tanto de accesibilidad, de hacer esas charlas, coloquios, con la traducción de signos. Ya nos hemos puesto en contacto con APSAL, lo han visto bien, inclusive ellos van a tratar de movilizar a sus asociados para que asistan a los sitios, ¿no? Y la idea es llevar el Cribo desde dentro a todos los municipios de la isla. Ya, claro, las fechas dependerá de la disponibilidad de los ayuntamientos para locales y demás. Tenemos una obra de teatro que va a versar sobre el tema del estigma social. Ese trabajo se lo hemos encargado a Salvador Leal, ya la cosa está bastante avanzada y esperamos ponerla en escena a finales de septiembre, principios de octubre, quizás coincidiendo con el Día de la Salud Mental, en esa semana que tenemos de actos conmemorando ese día. Luego concursos con relatos cortos, también todo relacionado con el tema del estigma social, ilustración, fotografía, campeonato de bolas. Queremos hacer también, para tratar de agrupar a las familias y demás, hacer unas caminatas, un senderismo en plan familiar. Ya nos hemos puesto en contacto con Nacho Romero. Nos ha preparado alguna cosa para empezar ya rutita en mayo, sí.
Y si vemos que eso funciona a la hora el objetivo sea eso, congeniar y agruparnos, pues mira, se va a institucionalizar y todos los años organizaremos una. Ahora, claro, también con las restricciones y demás, pues no puede ser un grupo numeroso, pero sí, estamos en ello y empezaremos. Y si hay que hacer 3 o 4 durante el año, se van a hacer. Y grosso modo ese es el tema, ¿no? Sí, ya... Pretendemos finalizar justo con el día 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, para no extendernos tanto en el tiempo. Bueno, pues ya tienen meses por Sí, delante. sí, desde El luego. estigma social, don Julio, ¿eso se ha avanzado o se sigue viendo como, no sé si decir la palabra, el loco o tal? O... No, se ha avanzado y yo creo que en ese aspecto la labor del cribo, concretamente en nuestra isla, ha sido fundamental, porque en esta isla ya se entiende el tema de la enfermedad mental de otra manera distinta a como se entendía. Quedan casos, como es lógico, y quedan gente o grupos sociales que siguen teniendo o estigmatizando a toda la gente que tiene alguna alteración mental o emocional. Pero en la mayoría de los casos está ocurriendo un fenómeno que voy a hacer referencia a un artículo de Rosa Montero que ha editado en El País Semanal, en donde ella tiene una columna fija que se llama Maneras de Vivir, y como es tan buena escritora, hace referencia concretamente ahí, en su artículo, el título se llama Saliendo poco a poco del armario. Y hace referencia a el tema de visualizar, igual que se hizo en su momento con la homosexualidad y con otra serie de cosas, como a medida que se ha ido visualizando, es decir, que se ha ido acercando la información veraz sobre estos temas a la población general, la población va cambiando en el modo de interpretar estas cosas. El estigma ha sido, en la enfermedad mental, ha sido terrible, porque más que un estigma de señalarlo con el dedo o lo que quiera que sea, era un estigma como de invisibilizar a la gente que tenía una enfermedad mental o un trastorno mental o emocional. Parecía que tenerlo era por lo menos una vergüenza. Aquella persona que decía, no, es que yo padezco de depresión, o padezco de ansiedad, o padezco de no sé qué, o no puedo ir a trabajar porque tengo una crisis de pánico, eso era una cosa que se decía, pero qué tontería está diciendo. No, y acudían a lo mejor de forma secreta, ¿no? A un profesional. Claro, nadie se por entere. supuesto. Yo me imagino que no le llamaban, que nadie se entere. En mi consulta, con mucha frecuencia ha pasado que gente que ha pedido hora para venir a mi consulta ha dicho, mire, pero que no vaya a coincidir en la sala de espera con ninguna otra persona y tal, porque yo quiero ir, o que vengan a mi domicilio, o vamos a otro sitio donde pueda mantener el secreto. Esto ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, gracias a Dios, hoy día se va bien. Hombre, también es verdad que ha habido varios acontecimientos a lo largo del confinamiento, precisamente. Ha habido varios acontecimientos que favorecen el que el estigma disminuya. Por ejemplo, los trastornos por ansiedad, los trastornos incluso depresivos, los trastornos por estrés postraumático, esas alteraciones que se producen como consecuencia de vivir un gran estrés, han aumentado enormemente durante la fase de la pandemia. De tal modo que ahora, bueno, no sé si decir casi que si antes era un 10% de la población el que los padecía, 10% de la población, que ya era suficiente, ahora ha subido al doble, o al triple, o al cuádruple de las personas que padecen diagnósticos de trastornos psicopatológicos relacionados con el estrés, por culpa de la situación que, por cierto, situación que por lo que se ve no ha hecho más que empezar, porque al estrés de la primera crisis económica del 2008 se ha ido sumando el estrés de la pandemia del COVID. En nuestras islas encima se sumó lo del volcán de La Palma y ahora viene la guerra con sus repercusiones tremendas que a nosotros, aunque esté geográficamente muy apartada de momento de nosotros, pero que nos va a suponer una gravísima repercusión a nivel laboral, familiar, económico, social de todo tipo. Porque estas alteraciones lo que hacen es que mueven uno de los temores o una de las facetas más frágiles del hombre, que es el miedo, el temor, la sensación de inseguridad, la sensación de vulnerabilidad, de que si no estamos enfermos podemos estarlo en cualquier momento. Entonces, eso que inicialmente parece malo, esa especie de temor que se ha generalizado, a la vez puede ser bueno porque la gente puede empezar a comprender, oye, que eso de tener alteraciones psíquicas del tipo de trastornos por ansiedad, o de trastornos fóbicos, o de obsesiones, o de trastornos obsesivos compulsivos, ese tipo de cosas, que nos puede pasar a cualquiera. Ese mensaje que el cribo ha estado trabajando tanto tiempo, llevando a la gente diciendo, mire, ellos, cuando hablábamos, los locos, los enfermos mentales, ellos somos nosotros. Ellos eran nosotros anteayer y nosotros podemos ser ellos pasado mañana. No hay diferencia. Entonces, ahora, esta experiencia tremenda, traumática que estamos viviendo, a la gente le ha servido para entender,
para comprender, para poder hablar de los temas de salud mental e incluso para solicitar ayuda si lo necesitan, mucho más fácilmente de lo que se hacía antes. Vale. Ese aspecto es bueno. Sí. Es que me están avisando, ya casi nos quedamos tiempo y la verdad que estoy escuchando y podría seguir, pero se nos va a ir el tiempo. Entonces, antes era, ha dicho una palabra también, no solo por el tema de invisibilizar, y quería esperar, he escrito algún artículo, hemos hablado en noticias en la pandemia, suicidio, don Julio. No sé si si se ha ampliado o si hay más, me da a mí la sensación, y si por otro lado los medios de comunicación, y eso quiero que usted haga la crítica a nosotros mismos, si hacemos lo correcto a veces no abordando el tema. Hay un debate ahora de visibilizar o no, decirlo sí o no. Yo no sé si en el caso de un psiquiatra reputado como usted, ¿cómo valora? ¿Cuál es su opinión? Pues hay dos tendencias. Una de ellas era la que predominaba hasta hace poco tiempo, en la cual se consideraba que hablar mucho de un tema algunas veces mitificaba el tema y hasta incluso favorecía el que se extendiera. Efecto llamada casi, a lo mejor. Sí. Entonces, eso se pensaba que era así y durante mucho tiempo pues la sociedad y los medios y todos nosotros, incluso los trabajadores de la salud mental, procurábamos no hablar mucho del tema. Es más, en las entrevistas que teníamos en nuestras consultas con la gente, era muy raro que pudieras hacer directamente una pregunta respecto, mire, ¿y usted alguna vez ha pensado en la posibilidad de que es preferible morirse o quitarse la vida antes de que no sé qué? Eso como que no se hacía nunca esa pregunta, porque bueno, se hacía indirectamente. Se hacía indirectamente, nosotros valorábamos qué tal estaba, con qué calidad de vida estaba la persona, y si alguna vez él nos decía, si alguna vez se le pasaba por la cabeza que, joder, pues para la vida que estoy llevando, mejor no vivir. Pero no se indagaba directamente. Eso hace tiempo que se ha pensado, por estudios que se han hecho, se ha pensado que eso no es así, que se puede hablar y que se debe hablar directamente, que a la gente se le debe preguntar si lo ha pensado, si lo ha fraguado de alguna manera. Porque en realidad, si lo piensa bien, probablemente a todos nosotros, a todas las personas en algún momento de nuestra vida, cuando la vida nos ha apretado las clavijas, todos hemos pensado, joder, vaya una mierda de vida, mejor no sé qué y tal. Para esto, para vivir así, preferimos no vivir. Casi todos lo hemos pensado. Lo que pasa es que inmediatamente la mayoría de nosotros reaccionamos y decimos, bueno, no, espérate un momento, vamos a seguir viviendo, porque probablemente, aunque este capítulo de este momento que yo estoy viviendo sea un capítulo amargo de la historia de mi vida, pero no es el libro completo. Debo seguir viviendo para vivir el libro completo, que quizás los capítulos buenos vengan después. Y si me hubiera marchado, a lo mejor luego, si tengo la posibilidad, me hubiera arrepentido de haberlo hecho. Entonces nosotros ofrecemos a la gente que hable la posibilidad, que la explique, que la exprese, que tenga la posibilidad de decir si ha sentido o si siente esa sensación de estar agotado en el esfuerzo que hacemos todos por adaptarnos a la vida diaria. Si está agotado, y en el caso de que lo esté, que solicite ayuda, que pregunte, porque se puede hablar de ello, y se puede hablar, si existe, no se lo guarde, no se quede con ello cerrado dentro de sí, no lo reprima. Pregunte, expréselo, si tiene amigos, conocidos, familiares, con los que tiene la confianza suficiente, hágalo, y si no, busque un profesional, pero háblelo, háblelo. Entonces, ha aumentado el número de suicidios consumados, en nuestra isla mismo también ha aumentado a lo largo de los 2 últimos años, y el número de tentativas de suicidio, lo que se llama conductas autolíticas, han aumentado mucho más todavía, mucho más. Los suicidios consumados han aumentado así como al doble, aproximadamente 2 veces y media más de lo que había, y las tentativas o las conductas de riesgo se han aumentado por lo menos 5 o 6 veces sobre lo que había. No, sí nos llega información muchas veces. Hasta el otro día me decían que rescataban a alguien de un aljibe, y digo, ¿cómo cayó? Y luego al final los miembros de rescate me venían a decir que casi que había sido intencionado, ¿sabes? Entonces hay situaciones, y eso fue un intento, no falleció, entonces no contabilizaría como tal. Ya para terminar, y con tu permiso, Alejandro, ya tengo al psiquiatra gratis, o sea, tengo que aprovecharlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El doctor, lo comentábamos antes, también la gente, a mí me preocupa también un poco la gente que está en la calle, sin techo. También me da a mí la sensación de que, no sé si al tener cerrados determinados sitios donde iban o determinadas terapias o gente que le pudiera tal, no sé si también han dado otro escalonazo para abajo, no sé si... Sí. Además han aparecido, no solo ha continuado el fenómeno de los sin techo, el fenómeno de los homeless, sin hogar, sino que ha aumentado y ha aparecido un nuevo grupo de personas sin hogar, que son gente normal y corriente, es decir,
no son aquellos que parece que la sociedad pensaba que, bueno, aquellos que estaban pues, allí en la calle, durmiendo en la calle y tal, generalmente eran vagabundos, gente a los que casi les gustaba ese modo de vivir, eran un poco como bohemios, un poco tal, como que no se dejaban llevar por las conductas y por las normas de la sociedad. Sí, amaestrar, Entonces parece que había una visión de algunas personas que consideraban que esas personas eran esos vagabundos, gente que querían vivir de esa manera. Pero hoy día, a ellos, que siguen existiendo, y que la mayoría de ellos no solo no quisieran vivir de esa manera, sino que la mayoría de ellos son enfermos, que de alguna manera, al verse desatendidos, han terminado ahí en la calle desprotegidos por completo, a veces incluso tomando alcohol o drogas, y sin saber salir del círculo vicioso en el que se encuentran. Pero aparte de eso, ahora han aparecido las personas, padres de familias, trabajadores normales y corrientes, familias normales, tan normal como yo y como usted y como cualquiera de los que están ahora escuchándonos, que han aparecido que de pronto se han quedado con que no tienen casa, con que no tienen un familiar que le ayude, con que no tienen alguien que le ayude y se quedan en la calle. Se quedan en la calle. Y se quedan en la calle. Y entonces es un nuevo un grupo social en los que los niveles de las cotas de angustia son terribles porque se ven, además, se ven en esa manera y se ven desacostumbrados. Nunca habían elaborado mecanismos de adaptación a esa situación. No creían que pudiera pasarle a ellos. Y ese grupo está viviendo una situación dramática con unos niveles de angustia tremendos y se enferman mucho por el nivel de ansiedad y por el nivel de angustia que están sufriendo. La verdad que sí, la verdad que me imagino que tiene que ser terrorífico. Nos hemos ido de tiempo, don Julio Santiago, Alejandro González. Estaremos allí, o espero que a lo mejor también a través de los informativos cubrir esta efeméride. La verdad que 30 años son 30 años y hay que trabajar mucho, y la verdad que desde esta casa por lo menos nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que ha hecho el Crivo. Ha sido un verdadero placer, don Julio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya han escuchado. Al final, bueno, en este caso Alejandro habló más de los actos organizativos de esta efeméride, de estos 30 años, ¿no?, del Crivo, con ese acto que va a tener el 24 de marzo en el Cine Atlántida como eje principal, pero después va a haber actos hasta octubre, ¿no? Luego, a don Julio siempre lo aprovechamos un poco para preguntar, en una época de, como dice, tanta ansiedad, tanta incertidumbre y todas las derivaciones psicológicas o psiquiátricas que puede tener mucha gente y que podemos tener todos, porque la verdad que son temas o días críticos, pero me ha gustado eso de que igual hoy no se está muy bien, pero igual en el futuro también arrancamos y llegan mejores momentos. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.